Hermanos, Dios les bendiga. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Mi nombre es John. Eh, Quiero compartir una palabra con usted en el día de hoy 26 de enero del 2021. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 2 Timoteo 2:15. 2:14. Vamos a empezar desde el 2:14. Y dice: un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Perdición de los oyentes. Tengamos en cuenta esas palabras. Perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tengamos en cuenta esa palabra, la palabra que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. Ojo con eso, profanas y vanas palabrerías, o sea, todo lo que está fuera del contexto bíblico, todo lo que está fuera del contenido de la Biblia, mi propia opinión, mi propio razonamiento, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo siento, todo lo que está fuera del orden bíblico, vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. O sea, estaban con los apóstoles, servían con los apóstoles, predicaban el evangelio, hacían muchas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Iban por el camino correcto, pero llegó el momento en que se desviaron, se salieron del camino, tal como sucedió con Balaán, un profeta muy usado por Dios, que iba por el camino correcto. Y dice que Dios tuvo que refrenar la locura del profeta, porque por lucro se iba desviando, usando a una burra muda para que le hablara con voz de hombre, dice la Biblia, para que entendiera que estaba yendo en contra del el camino y la voluntad de Dios. Que se desviaron de la verdad, imagínense, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Gloria a Dios. Vamos a leer otro capítulo, otro libro de la Biblia. Vamos a estar leyendo algunos capítulos con versículos precisamente para que usted pueda entender de qué le voy a hablar. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, aquí más adelante. Si usted tiene una Biblia, la puede confirmar y leer juntamente conmigo para que se dé cuenta que no estoy dándole mis propias opiniones, sino que estoy hablándole con palabra en mano. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice: falsos profetas y falsos maestros. Amén, gloria a Dios. Aquí está. Así es. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Imagínense, dentro del pueblo, falsos profetas hubo. Está hablando de pasado. Como habrá entre vosotros, o sea, entre nosotros. Le está hablando a los discípulos, ¿no? Le está hablando Pedro a los nuevos discípulos, a los que él iba formando en la doctrina del evangelio. Como quien dice: ojo, cuidado, tengan cuidado, porque se levantarán, así como hubieron falsos profetas en estos tiempos o antes de nosotros, más adelante a futuro, en el camino que vayan predicando el evangelio, se presentarán falsos maestros, o sea, falsos enseñadores de la palabra, así como yo les estoy enseñando hoy. ¿Sí?
dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, que usted los verá, ay, tan bonitos, ay, cómo predica, cómo habla, cómo se expresa, qué conocimiento, cómo habla, cómo convence, cómo se siente ese poder de Dios, cómo me eriza los vellos de mi piel, cómo me hizo llorar. Tendrán apariencia de piedad, dice la Biblia, pero son lobos rapaces, vestidos, ovejas, serán lobos vestidos de ovejas. Dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, que introducirán encubiertamente, imagínense, encubiertamente, o sea, poquito a poquito, sin que nos demos cuenta, herejías destructoras. ¿Qué quiere decir herejías? Que es todo lo que está fuera de la palabra, todo lo que no va de acuerdo a la palabra y lo que fue establecido por Dios. ¿Sí? Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para exhortar, para corregir, ¿sí? Para el fin de edificar a los oyentes, dice la Biblia, estoy parafraseando. Ella fue inspirada por Dios, pero nosotros creemos que, que vamos a ser engañados por el mundo y no, resulta que vamos a ser engañados dentro de las mismas personas creyentes que están entre nosotros, ¿sí? Que están entre nosotros y que se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se hacen llamar evangelistas, maestros, y que quizás sin intención ellos lo hacen. Muchos lo hacen sin intención, sino que el enemigo los utiliza para hacer errar a muchos del pueblo de Dios. Dice, encubiertamente herejías destructoras. ¿Sí? Mira cómo destruyen estas herejías. Cosas que están fuera de la palabra. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Usted escucha, usted dice, no, pero yo la persona que yo escucho, la persona que yo sigo, la persona que yo veo, sus predicaciones, él confiesa que Jesucristo es el Señor, habla del Espíritu Santo, habla de la sangre de Cristo, habla de la resurrección de los muertos, habla de la cruz de Cristo, y no, yo nunca lo he escuchado que niegue al Señor. Si la persona está hablando herejías intencionalmente o con intención, la persona está negando al Señor Jesucristo, porque está negando su palabra. Está hablando cosas que no están en la palabra, cosas que no se deben de hacer, que Dios no nos mandó que hiciéramos, ¿sí? Y están mandando a hacer cosas fuera del contexto bíblico. Entonces, están negando la palabra de Dios porque esta es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo. Escuche esto: la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios empieza a dar unos ejemplos, que obviamente están en algún libro aquí atrás, en la palabra también. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora luego otro. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otro tercer ejemplo trae Pedro aquí a memoria. Y si condenó, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo
para ser castigados en el día del juicio. Gloria a Dios. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, dice, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Cuando habla de las potestades superiores, no está hablando de los ángeles de Dios. Póngale que nos vamos a dar cuenta que no. Algunas personas creen esto. Mientras que los ángeles, ahora sí está hablando, ¿verdad? Dice los ángeles, ¿sí? En otra parte le habla a los hijos de Dios. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Usted no ha escuchado esos predicadores que dicen, ese demonio, te maldigo, te echo y te arrastro y te quemo y te echo gasolina y, mejor dicho, una cantidad de cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios? Te ato, mejor dicho, te hago yo. Usted puede darse cuenta, hermano, nos podemos dar cuenta que esas personas, que todo lo hacen ellos, que todo lo hace el yo, que ellos atan, amarran, echan al infierno, vuelven y los sacan y vuelven y los tiran al desierto y hacen cantidades de cosas con los demonios supuestamente. Usted se puede dar cuenta que son herejías, que son herejes. Se puede dar cuenta, hermanos, que son herejes. Porque en ninguna parte de la Biblia me habla de que yo soy el que echo fuera a los demonios, de que yo soy el que ato a los demonios, de que yo soy el que reprendo a Satanás. Vamos a seguir leyendo. No pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Contra quiénes? Contra lo que dijimos ahorita, contra las potestades superiores, ¿no? Contra ellas delante del Señor. Pero estos, está hablando de los falsos maestros, ¿no? De los falsos profetas. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, si mira, con vosotros, o sea, están entre nosotros, pertenecen al pueblo de Dios, supuestamente. Están ahí como creyentes, como evangélicos, como cristianos, como siervos. Como cuando usted escucha, hermano, vea, yo le voy a poner un ejemplo. Algo que yo he identificado mucho. Porque es necesario que Dios nos dé discernimiento de espíritu. No es que yo diga, para mi concepto esto y esto. Yo pienso que es así. A mí me parece que es así. No, es el discernimiento de espíritu que Dios nos da y esto es un don que Dios nos da. Usted escucha o ve una persona predicar el evangelio, enseñar, un maestro de la palabra, un pastor, un evangelista, profeta, como se quiera llamar. Usted lo ve y usted lo escucha que le dice esto así: buenos días, Dios te bendiga, te habla el apóstol, profeta, ministro, siervo del Señor, que no sé qué, yo no sé qué tal, y empiezan a hablar con palabras infladas. Y esto lo dice la Biblia. De pronto ahorita vamos allí, que hablan con palabras infladas y engañan al pueblo de Dios. ¿Sí me entiende? Deleites de cada... Estos son inmundicias, manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, vean, las almas inconstantes. El hermano, el pobre no, el hermanito, el hermano, la hermana, que con mucho esfuerzo, que con mucha dedicación, la persona trata de levantarse, trata de perseverar en el evangelio, trata de ser un hombre de oración, de ser perseverante, constante en el evangelio, y cae, se aflige, ya no quiere orar, ya no quiere buscar, tuvo una calamidad, alguna cosa le pasó. Las almas inconstantes, ahí es donde se aprovechan de esas personas que casi incluso ni leen la palabra, no estudian la palabra.
Personas que se la pasan solo escuchando predicaciones, 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 leyendo otros libros, escuchando a profetas, a apóstoles, escuchando a cantidad de personas y no leen la palabra más segura, la palabra profética más segura. Ahí lo dice la Biblia. Esta Biblia, mi Biblia lo dice, no sé si la suya. La palabra profética más segura. Entonces, caen en el error y no se dan cuenta que están siendo manipulados por estos falsos maestros, falsos profetas, personas que están confundiendo al cuerpo de Cristo, confundiendo al creyente. Almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3, vamos ahora a Segunda de Pedro 3, 16, 17, por acá mismo. Aquí abajo nomás vean. El día del Señor vendrá, tiene como título. El 16 y 17 está por aquí. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Está hablando Pedro de Pablo, ¿sí? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Aquellos maestros, aquellos profetas, aquellos pastores que quizás no entienden lo que están leyendo y entonces le ponen su acomodo a ellos. Dicen, no, yo creo que esto, a mí me parece que esto tiene que ser es con esto. Me parece que mi opinión es esto. Yo siento en mi corazón que es esto. Y le acomodan cosas carnales a cosas espirituales. Y la Biblia dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Y hay una palabra espiritual, porque esta palabra, Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Esta palabra es vida, porque viva y eficaz es la palabra de Dios y más cortante que espada de doble filo. ¿Sí? Entonces dice, indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados, o sea, llevados, arrastrados, sin darnos cuenta, nos arrastran, nos llevan los falsos maestros, los falsos apóstoles, profetas, como usted le quiera llamar, ¿sí? Arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Muchas personas de estas empezaron bien. Muchas personas de estas que hoy en día usted ve en la televisión, que ve en las redes sociales, empezaron bien por el camino del Señor, eran constantes, predicaban un evangelio sano, un evangelio, dice la Biblia, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y luego escuché esto, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Vamos a aquí la última cita. Bueno, casi la antepenúltima. Dice Judas 3, falsas doctrinas y falsos maestros. Estamos hablando de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsas doctrinas. Doctrinas. O sea, falsas enseñanzas. ¿Usted ha escuchado hablar también cuando dicen, no, esa iglesia es de sana doctrina o es falsa doctrina? Entonces, porque la iglesia enseña cosas falsas que no están en la palabra, ¿sí? Dice Judas 3. Judas es solo una hoja prácticamente. Lo encontramos por aquí. Por aquí dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud, dése cuenta la solicitud, la urgencia con que tenía que comunicar la carta a la iglesia.
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente, imagínense, contendáis ardientemente, o sea, que peleemos la palabra de verdad, o sea, que nosotros digamos y podamos aún exponer a los que están predicando herejías. Amén. A los que están hablando cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Personas que están desviando al pueblo de Dios por el camino del error, hermanos. Dice, es necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente. O sea, pelear por la verdad, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria a Dios. Porque algunos hombres, otra vez vea, la palabra encubierto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Siempre se hablaba de los que estaban dentro de la iglesia, dentro del creyente, los que caminaban ahí en el círculo de los apóstoles, en el círculo de los cristianos, de los discípulos. Entre ellos salían los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas. Salían las falsas profecías, salían personas que negaban la resurrección, personas que negaban que Cristo había venido. Dice, todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, este tiene el espíritu del anticristo. Que no confiese que Jesucristo ha venido en carne tiene el espíritu del anticristo. Aquellas iglesias o denominaciones que niegan que Jesús vino y murió y resucitó. Dice, desde antes habían sido destinados, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Imagínense, ya Dios los tiene ahí guardaditos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Imagínense, hermanos, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto durante muchos años. Usted y yo sabemos eso. Luego dice, el Señor se conmueve y también pareciera que se le había olvidado, pareciera, porque dice, y se acordó Dios de ellos y escuchó el clamor de ellos. Dice, su clamor ha subido delante de mí. Y por eso escoge a Moisés y lo envía a sacar el pueblo de Egipto, lo saca, lo lleva al desierto, lo pasa por el desierto primero para llevarlo a la tierra prometida, donde por lo menos eran aproximadamente 2.5 millones de personas. No lo dice la Biblia. ¿Para qué voy a decir, hermanos? Eran tantos, aproximadamente, no sé cuántos eran. Era una gran cantidad de gente, desde niños hasta ancianos. ¿Sí? Atravesaron el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Pero luego dice, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, a los que no creyeron, ¿a qué? A los que no le creyeron a Dios. A los que no creyeron, y si no le creyeron a Dios, ¿no creyeron qué? No creyeron la verdad. Entonces, hoy en día estamos escuchando muchas cosas, muchos ritos, muchas herejías que han sido implantadas dentro de la misma iglesia por los mismos creyentes que entraron encubiertamente, sigilosamente, se fueron parando en púlpitos, se fueron dando a conocer como los superapóstoles, como los superprofetas, como los supermaestros, doctores de la ley, y fueron engañando a muchos. Pero ¿por qué nos dejamos engañar? Dice Oseas capítulo 4, 6, creo, sí, Oseas 4, 6, dice, mi pueblo pereció. Otra versión, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento. O sea, las personas, créanme, hermanos, que hoy en día
Usted puede durar 1 hora, 40 minutos, 2 horas quizás viendo una predicación de una profecía, una predicación de un apóstol, de un pastor, de un evangelista que a usted le llame mucho la atención. ¿Sí? 1 hora, 2 horas, media hora, 40 minutos. ¿Cuánto duras o cuánto duramos leyendo la Biblia? La verdad absoluta, ¿sí? La palabra profética más segura. ¿Cuánto estamos dedicándole en oración al Señor para que nos hable, para que nos inspire, para que nos dé sabiduría? Dice la palabra en segunda de Timoteo 2, no, perdón, dice la palabra, no recuerdo ahorita el libro, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creo que segunda de Corintios 2:5, no recuerdo. Ahora, hermanos, dice, continúa acá, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Luego también habla de Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo. Estamos en Judas 3, ¿no? Ahí pasamos al 8. Sufriendo el castigo del fuego eterno. Luego dice el 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Usted se imagina, hermanos, blasfeman de las potestades superiores, está hablando de las potestades, de los entes demoníacos, de los principados, de los demonios, de todas esas cosas que, que, que operan en los aires, obviamente, que están tratando de destruir a la humanidad, a la creación de Dios, y que muchos, en sus propias fuerzas y en su propia aún ignorancia, pelean contra estas potestades, imagínense. Por eso es que hoy en día se ven tantos mujeres y hombres del pueblo de Dios afligidos, cansados, agotados, vueltos nada, porque no saben pelear, no saben usar la palabra de verdad para pelear contra las fuerzas del enemigo. Éxodo 14:14 dice, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No usamos bien la palabra, no estamos usando bien la palabra, y tengamos mucho cuidado con eso, porque muchos han estado enseñando mal, han habido muchos, hay muchos más malos maestros, malos pastores que están enseñando mal, que están enseñando una mala doctrina, que no están adoctrinando bien al pueblo, sino que solo se convierte en distracción, solo se convierte en emoción, cultos llenos de emoción, predicaciones llenos de emoción, de gritos, de muchas cosas, más que enseñar doctrina al pueblo de Dios. Se está levantando un pueblo emocionalista, sin conocimiento de las escrituras. Luego dice el 9, pero cuando el arcángel Miguel, póngale cuidado hermanos, pero cuando el arcángel Miguel, imagínense, un arcángel, si un ángel que es menor en rango, hacía tantas cosas de parte de Dios, por la autoridad de Dios, ahora un arcángel, el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputaba, ¿no? Peleando con el diablo. No diciéndole te reprendo, te ato, te echo fuera, te maldigo, nada de eso. Disputando con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman, estos ¿quiénes? Los falsos maestros y los falsos apóstoles, sigue hablando todavía de ellos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Si mira lo que dije ahorita. Y perecieron en la contradicción de Coré. Contradicción. Contradecir a la palabra, por corrupción, por lucro, por avaricia.
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, y mira, entre nosotros, se apacientan a sí mismos. No tienen ni siquiera, no están sujetos a nadie. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos, todas las de sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Terminamos acá. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Imagínense, ¿sí se da cuenta? Hablando cosas infladas, como cuando yo, un ejemplo, yo me presento aquí: hermanos, tengo una revelación de Dios, llevo aquí 40 días de ayuno, el Señor me ha llevado en el ayuno, me sacó del cuerpo, y una cosa y otra. Eso es lo que llama más la atención, que siempre estamos queriendo ser atraídos por lo desconocido, por el mundo espiritual, ¿sí? Como buscando la adivinación, ¿sí? Por las cosas desconocidas. Hermanos, que mire que yo no sé qué, y yo me salí del cuerpo, y yo hice esto otro, y yo fui a tal parte, y yo miré, y escuché una voz que me dijo un poco de cosas. Es cierto, hermanos, que el Señor habla. El Señor habla a través de su palabra, habla a través de sueños, el Señor habla a través de profecías. La palabra dice: no menospreciéis las profecías. ¿Mm? También dice: porque no hará nada Jehová sin que primero revele a sus siervos los profetas. ¿Sí? O también dice: el Espíritu de Jesús es el testimonio de la profecía. ¿Sí? Y bueno, pero hermanos, tengamos mucho cuidado, porque el pueblo de Dios está siendo enseñado, está siendo manipulado por personas que hablan con palabras infladas. Usted las conoce cuáles son. Usted sabe esas personas que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas y no lo son, que se dicen ser hombres ungidos, o sea, los falsos cristos, los falsos ungidos, que siempre están pidiéndole dinero al pueblo, que siempre están cobrando un milagro, que siempre están diciendo: mire, compren esto, hagan esto otro, y pongan y echen y corran y tiren por la casa y hagan una cosa. Hermanos, un ejemplo: el aceite y sus usos, el aceite y sus funciones originales. Cuando yo uso aceite, si usted mira en el Nuevo Testamento, que usted puede leer todo el Nuevo Testamento, hermano, y usted solo va a encontrar 2 citas bíblicas. Y usted, hermano, tiene que ir a la palabra para que usted entienda, para que usted lea juntamente conmigo y pueda entender que no es mentira lo que le estoy diciendo. Usted mira en Nuevo Testamento, Marcos 6:13. Busquen Marcos 6:13. Busquen Santiago 5:14. El aceite era usado solamente para ungir a los enfermos. Vean, Santiago 5:14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí? Ungiéndole con aceite. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, a los líderes, y únjale con aceite. ¿Sí? El aceite de oliva, de oliva, era por naturaleza, es un aceite que tiene propiedades curativas. ¿Sí? Pero obviamente, a pesar de que el aceite curaba, le echaban en una herida, le echaban en cualquier llaga, en cualquier parte, y él iba sanando rápidamente, más que cualquier medicina. ¿Sí? Pero el Señor simbólicamente usaba el aceite para que se lo aplicaran, o sea, permitió que el aceite fuera usado para que se aplicara en las heridas, en alguna enfermedad. Ahora bien, no puede ser una herida abierta, puede ser un dolor en el pecho, un dolor que usted tenga, enfermedad alguna que tenga. Entonces usted
se unge con aceite y ora por el enfermo, su hijo, su esposa, su mamá, su suegra, ora por alguno de ellos, ¿sí? Y luego dice, mire, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor, ¿sí? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ahí se usó el aceite para sanar enfermos. Marcos 6:13. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Acá. 6:13. Rápidamente, para que no se haga tan largo el video. Que ya se fue largo. Pero bueno, hermano. Es algo que sé que le va a edificar y le va a alimentar mucho su espíritu. Marcos 6:13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. A muchos enfermos y los sanaban. O sea, deja la palabra clara, y los sanaban. ¿Sí? Y usted como título puede ver misión de los 12 discípulos. Esa era la misión que que Jesús les había dado. Vayan, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos, echen fuera demonios. ¿Sí? Entonces, hermanos, se ha estado haciendo muchos rituales, muchas cosas. Que no están en la palabra de Dios. Que ni aun los apóstoles, los discípulos, ni el Señor Jesús lo usaron. ¿Por qué nosotros lo usamos? ¿Sí? Viene ahora la pregunta, ¿por qué nosotros usamos esas cosas? ¿Quién nos enseñó esas cosas a nosotros? Nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes espirituales, o quizás usted la escuchó por la televisión, que Dios me mostró, que Dios me dijo, ahora que hiciera esto, ¿sí me entiende? ¿Sí? El Señor es escudo alrededor de mí, el Señor pelea mis batallas. Si usted lee en Salmos 50 y si usted lee en Salmos 55, usted se puede dar cuenta que en Salmos 35, perdón, usted se puede dar cuenta que dice que el Señor los acosa, el Señor los persiga, el Señor los avergüenza, el Señor los confunda, mis enemigos. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando oramos. Dice la Biblia en Romanos 8, si usted lee más o menos por Romanos 8 o 7, usted se puede dar cuenta de que dice que hagamos oraciones en el Espíritu. Oremos en el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, para que nosotros seamos haciendo una oración guiada por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. Porque nosotros decimos muchas cosas, nosotros queremos muchas cosas, nosotros somos torpes para hablar, nosotros somos necios, nosotros queremos hablar y deseamos pedir lo que nosotros queremos y deseamos, ¿sí? Porque estamos pidiendo en la carne y la carne siempre quiere lo contrario al espíritu, ¿sí? Y estos dos se oponen entre sí, dice la Biblia. Muchos, cantidades de iglesias, de hermanos están haciendo cosas que no están en la Biblia y están peleando batallas que no les corresponde pelearlas a ellos, ¿sí? Usted puede hacer una oración, usted puede decir, por ejemplo, puede orar así. Usted está teniendo un ataque del enemigo, un ataque de un brujo, de un hechicero, un ataque de, bueno, que se multiplicó el virus, que está matando a muchos vecinos, o alguien se levantó contra usted en el trabajo, que algún ataque fuerte que usted siente que lo están atacando, el mundo espiritual. Entonces usted, hermanos, póngale cuidado a una oración carnal. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo toda autoridad y yo ahora ato, reprendo, maldigo todo espíritu inmundo que opera contra mi vida. Ahora mismo yo ordeno, yo echo fuera, yo ahora echo por tierra, yo pisoteo, yo ahora pisoteo, yo quemo toda lengua mentirosa. Y empieza. Y bueno, ¿sí escucha? Yo. Ahora una oración guiada por el Espíritu y una oración
Oraciones bíblicas. Hermano, tenga en cuenta esto. La oración bíblica es la que libera el poder de Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres quien peleas mis batallas, Señor. Gracias porque tú vas delante de mí, Señor, avergonzando a mis enemigos. Gracias, Padre, Señor, porque tú eres quien peleas por mí. Señor, tuyas son mis batallas y mías son las victorias, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, yo te pido que envíes a tus ángeles, que los envíes a tus ministros de fuego, Señor. Ángeles que ejecutan la palabra del Señor y que obedecen a sus preceptos. Señor, yo te pido que los envíes, que ellos desenvainen espada, que tú les des la orden, Señor, para que ellos derriben a filo de espada, Señor, a mis enemigos, para que tú seas destruyendo a mis adversarios, Padre. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, mira lo que están diciendo contra mí. Mira lo que están hablando contra mí. Señor, mira lo que se ha levantado contra mí. Tú defiendes mi causa. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, Señor. Tú eres mi protección. Tú eres mi cobertura. Tú eres escudo alrededor de mí. Y empieza usted a orar, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero si se da cuenta que no dije nada de yo, del mí, de mi ego. Esa es la gran diferencia, hermano. Póngale cuidado, hermanos. Aún nos han enseñado a que nosotros les ordenamos a los ángeles de Dios, imagínense. ¿Mm? O sea, de que los ángeles son sirvientes míos. Eso es lo que se le ha enseñado al pueblo de Dios, a mucho pueblo. Cuando usted lee la Biblia creo que es en Mateo, no recuerdo, me vino a memoria ahorita. Usted lee la palabra y dice, está el Señor crucificado, está el Señor, perdón, está el Señor, sí, está el Señor crucificado. O en el Getsemaní, no recuerdo, simplemente se me vino a memoria. Y dice el Señor así, ¿acaso no puedo orar a mi Padre para que envíe 12 legiones de ángeles a mi favor? Le dice a los discípulos, imagínense. ¿Acaso no puedo orar a mi Padre? Imagínense, ni el mismo Señor Jesucristo, hermanos. Ni el mismo Señor Jesucristo dijo, ahora yo puedo decir, doy orden a los ángeles. No lo dijo, hermanos. Léalo y no lo dice. No lo dice. No lo dice, hermanos. Él simplemente dice, puedo orar, ¿acaso no puedo orar a mi Padre para que Él envíe 12 legiones de ángeles? Vamos a ver si lo encuentro por acá. No lo tengo. Gloria a Dios. Hermano, es bíblico lo que le estoy diciendo. Es bíblico. Entonces, bueno, no lo encontré. Usted lo puede buscar ahí en su casa. Le estamos dando órdenes a los ángeles. Cuando oré dije, Señor, envía tus ángeles, tus ministros de fuego, ángeles del Señor, que ejecutan sus preceptos, que ejecutan sus palabras. O sea, yo le pido al Padre, en el nombre de Jesús, el Padre da la orden a sus ángeles que ellos ejecutan la palabra. O sea, el Señor les dice, yo me imagino, no estoy diciendo algo que no, simplemente me imagino, ¿sí? Yo digo que el Señor les diga un ejemplo a los ángeles, Miguel, ve y haz esto. Quizás, no lo sé, quizás simplemente estoy en mi imaginación diciendo, quizás el ángel o el arcángel dirá, uy, pero eso no, eso es duro lo que Dios acaba de decir que haga, pero ellos obedecen, ¿sí? Por ejemplo, cuando pasó con Job, dice que se presentaron los hijos de Dios y se presentó también Satanás.
¿sí? Y si el Señor le pregunta, ¿dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job, un hombre justo en todo, temeroso y en todos sus caminos, y apartado del mal? Bueno, entonces cuando Satanás le dice, sí, pero si todo lo ha cercado y esto, y lo tiene bien bonito, bien guardado, bien cubierto, nada le pasa, no le falta nada, pero quítale todo lo que tienes y verá cómo no reniega en tu propia cara, ¿sí? Entonces dice que Dios le dio la orden y le dijo, ve y hazlo. Usted se imagina, dice que estaban los ángeles de Dios, los hijos de Dios, y Satanás se presentó delante de Dios ahí para pedir que le quitara esas cosas a Job. Usted se imagina que el Señor le dijo, ve y hazlo. Usted se imagina los ángeles, quizás pudieron dicho, uy, claro, porque imagínese, ya sabía que iba a quitarle la comida, el sustento, le iba a quitar los ganados, le iba a quitar los hijos, le iba a quitar todo lo que iba a pasar, muchas cosas. Pero ellos ejecutan la palabra de Dios, ellos obedecen a sus preceptos, ellos obedecen a lo que Dios les manda que hagan. Entonces, si tú coges aceite, hermano, para ungir tu carro, tu moto, tu casa, para ungir tu nevera, tus ollas, tu mercado, no sé, hoy en día se ha cogido el aceite para ungir muchas cosas, ¿sí? En el Nuevo Testamento la palabra me habla de que yo el aceite, símbolo del Espíritu Santo, yo lo uso para orar por los enfermos, para orar por los enfermos. Amén. Dos citas. Si usted encuentra otra cita en el Nuevo Testamento donde hable que el aceite se usa para ungir las casas, para ungir los objetos, para ungir a las personas, me la escribe ahí, por favor, para yo conocer, porque yo no la encontré. Eh, Otra cosa. Si usted mira el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el aceite se usaba para ungir reyes, para ungir sacerdotes, ¿sí? Para ungir a profetas, ¿sí? Se usaba para todas esas asuntos. Cuando usted dice la palabra, me cubro con la sangre de Cristo, dígame en el Nuevo Testamento, hermano, si quiero que me la escriba ahí abajo en el video, por favor, porque yo no la encontré, no la he encontrado nunca, la he leído. En el Nuevo Testamento, donde dice que algún apóstol de Jesucristo, algún discípulo, algún seguidor del Señor, o en cualquier parte de la Biblia que usted diga que alguien dijo, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Mm? Yo quiero que me la escriba ahí abajo para yo saber dónde está. Son cosas místicas que nos han enseñado a decir. Las escuchamos a los pastores, las escuchamos a los profetas, las escuchamos a los líderes religiosos, que son usados a veces por misericordia de Dios, que o están operando en el don, pero que también tienen que entregarle cuentas a Dios de su don y de lo que dicen. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, con los dichos de tu boca te has enlazado. ¿Sí? Y de que compareceremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta de todo. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de todas esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hemos aprendido. Una vez un evangelista de Bogotá decía, tenemos que aprender a desaprender. Hermanos, ustedes, yo les estoy diciendo esto y yo sé que a muchos les va a costar y les está costando diciendo, no, es que esto no es verdad, esto no. Pero hermano, no podemos pelear contra la verdad verdadera, contra la verdadera verdad. No podemos pelear contra la verdad, que esta es la verdad de Dios. Y muchas cosas que usted ha dicho, que usted ha practicado, que usted ha hecho, usted y yo se las hemos añadido a la Biblia. Otras se las hemos quitado a la Biblia. Y estamos en grandes problemas si hemos hecho eso, hermanos. Entonces, si usted ha sido tocado, movido por este mensaje, soy su hermano John. No soy su apóstol, ni soy profeta, ni soy evangelista, no soy nada, hermano, solo por la misericordia y el favor de Dios que me ha sostenido y que estoy con vida todavía a pesar de que ha habido todas estas muertes en el mundo entero. Usted y yo somos privilegiados, hermanos.
de que todavía estamos aquí en la tierra, a pesar de que han partido millones de personas del mundo. Y el Señor va a seguir tratando con la tierra, porque es necesario exponer. El Señor está quitando la máscara de muchos falsos profetas y maestros. El Señor va a sacar a la luz aún muchas más cosas, hermanos, que nos vamos a impresionar de lo que vamos a ver y a escuchar. El Señor está sacando a la luz muchas cosas en la política, en la religión, muchas cosas, hermanos. Y tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Que nada de eso nos vaya a mover de nuestra fe. Que seamos prudentes con lo que escuchamos, con lo que leemos, con lo que decimos. Y yo sé, hermanos, yo sé que uno cuando mira un video como estos, uno siempre está mirando la persona, cómo viste. Hay personas que hacen eso, ¿no? Cómo viste la persona, cómo habla, cómo vive, cómo tiene el cabello, cómo mueve su rostro, sus manos. Y siempre estamos buscando el punto negro a esa persona, el punto negro, el punto negro. O sea, la imperfección, la imperfección. Hermanos, porque este grande tesoro ha sido puesto en vasijas de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros los hombres. O sea, ese precioso tesoro, el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios mismo ha sido puesto en estas vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros los hombres. Nosotros, o sea, fue depositado en estas vasijas de barro, somos imperfectos. Tú, un Dios perfecto, te ha fijado en hombres imperfectos como nosotros. También dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, no somos merecedores de que Cristo nos visite, no somos merecedores de que el mismo Dios nos hable, nos enseñe, nos haya quitado velos para que podamos ver la verdad. Estas revelaciones que habían sido estaban escondidas de tiempos antiguos, nos han sido reveladas a nosotros para que podamos conocer la verdad y seamos libres. Amén, hermanos. Entonces, muchas guerreras de Dios, muchos guerreros de Dios, muchos intercesores, hombres y mujeres de oración, que se ponen a hacer guerra espiritual y se meten de cabeza contra el mismo infierno. Ellos mismos van de frente, de frente, de frente, de frente contra las tinieblas. Y me he dado cuenta que muchos han estado derribados completamente, destruidos vueltamente, completamente arruinados. Y solamente dicen, no, el enemigo me está atacando, me está atacando, me está atacando más porque me estoy metiendo más con Dios. Imagínense. Y entonces Jesús, ¿mm? ¿Te escuchó alguna vez decir al Señor Jesucristo eso? ¿No? Escuchó, hermano, dígamelo, escríbamelo también abajo. Escuchó alguna vez a nuestro Señor Jesucristo decir, es que el enemigo me está atacando fuerte, me está atacando fuerte. No, se metió con mi familia, se metió con mi salud, se metió con yo no sé qué, con mi economía, porque estoy sirviendo al Señor, porque estoy dándole, estoy echando fuera demonios, porque estoy reprendiendo a ese enemigo. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, si el Señor Jesucristo le fuera interesado, si él fuera visto que era importante para nosotros, lo fuera dejado registrado en la palabra. Nunca escuchamos que el Señor Jesucristo haya dicho, por estar echando fuera demonios, por liberar, por sacar los demonios del endemoniado gadareno, me vino esta retaliación. Por resucitar a Lázaro, me vino esta prueba. Por, bueno, cantidad de cosas que el Señor hizo, por resucitar allá a una niña, por sanar a un enfermo, por abrir los ojos del ciego. El Señor nunca dijo eso, ni los apóstoles. Hermanos, que obviamente nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando predicamos el Evangelio, cuando reprendemos, cuando guerreamos
contra las obras del enemigo, que el Señor es el que va delante de nosotros, cuando el Señor va enfrente de nosotros, cuando el Señor va como varón de guerra, ¿sí? Cuando el Señor va enfrente peleando por nuestros enemigos, hermano, el Señor es quien se encarga de nuestros enemigos, el Señor es quien se encarga de nuestros adversarios. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Aprendas esta cita y confiésela. Ahora bien, cuando usted esté orando, cuando usted esté orando, llévese esta palabra, la Biblia, téngala. Cuando usted vaya a su cuarto de oración, yo le recomiendo que tenga un cuarto de oración y de intercesión, dedicado exclusivamente para eso. Un lugar, un cuartico, un lugar, si usted no tiene, un sitio específicamente para eso. Eh, Lleve siempre la palabra y no se ponga a hablar tantas cosas. Llénese de la palabra primero. Lea las escrituras, que el Espíritu Santo lo guíe, lea. Y luego que usted haya cargado su espíritu con la palabra, se haya dotado, llenado, comido, nutrido su espíritu con la palabra, ahora usted sí se va a orar en el espíritu y empieza a orar lo que el Espíritu quiere que ore. Empieza a pedir por lo que el Espíritu Santo quiere que pida. Empieza a clamar, a gemir, a llorar delante de la presencia de Dios por sus hijos. Mujeres que, que hace años tienen a sus hijos en las drogas, creyentes que llevan años en el Evangelio y tienen a sus hijos perdidos en algún tipo de, de situación de lesbianismo, de homosexualismo, que se fueron de la casa. Y a veces decimos, no, es que Satanás se levantó contra mí. Hermanos, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Caerán 1000 y 10,000 a mi lado, mas a mí no llegarán. Ciertamente veré, miraré la recompensa de los impíos. ¿Sí? El Señor aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y ore con la palabra, hermanos. Tome citas, póngalas en las paredes. Aquí nosotros tenemos una cita, si usted puede mirarla, allá a ese lado. Allá está la cita, ese papel amarillo que está ahí. Allá al frente tengo otro. Allá al lado, detrás del televisor tenemos otra cita bíblica. En la cocina tenemos otra cita bíblica. Allá hay otra cita bíblica, si la puede ver. Ahí está el espejo, esa verde. Y bueno, hermanos, en las piezas, en el baño, en todas partes, nos hemos acostumbrado, como dice la palabra, que átalas a tu cuello, llévalas en tu corazón, ¿sí? Serán frontales entre tus ojos. Hermano, la palabra de Dios tiene que estar en todas partes. La oración de Dios libera, la oración bíblica libera el poder de Dios. Hermanos, a veces oramos y decimos solo palabras, decimos nuestras propias palabras, pero cuando oramos con la palabra de Dios estamos liberando el poder de Dios y ese poder de Dios se desata y arrastra con toda, por más rango que tenga el enemigo, por más rango que tenga el principado, la potestad, el demonio, lo que se haya levantado contra su vida, hermano, contra su casa, contra su matrimonio, contra sus hijos, en su empleo, en su salud, hermanos, en su ministerio, pastores que me escuchan, en su ministerio evangelista, los que tienen llamado a misioneros, lo que se haya levantado, hermanos. Les digo, hermanos, no hay cosa que no pase si Dios no la permite, hermano. No nos dejemos inflar, porque a veces somos usados, porque a veces oramos bien, porque a veces predicamos bien, porque a veces ya somos populares, porque a veces ya Dios nos usa o porque tenemos un puesto, un cargo en alabanza, un cargo en la iglesia como diácono, como intercesores, o porque tenemos dinero, porque tenemos bienes en este mundo, hermanos. No nos dejemos inflar por todas esas cosas. Seamos cada día más humildes y dejemos que Dios siga tratando con nuestras vidas. Hay muchas mujeres, muchos hombres de Dios, muchas personas que llevan años clamando para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere, para que el Señor abra camino y abra puertas. Acuérdese que la palabra dice que el Señor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Sí? Nadie las puede abrir, solamente Él. Pero Él está mirando tu corazón, está mirando mi corazón y sabe cuándo
abrirá la puerta que Él mismo cerró, que Él mismo cerró. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Si usted lee en Apocalipsis y mira el mensaje a las 7 iglesias, dice, yo conozco tus obras. A cada iglesia le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, conoce nuestro corazón, hermanos. ¿Sí? La palabra dice que no por obras seremos salvos para que nadie se gloríe. Pero la palabra dice que seremos juzgados, juzgados de acuerdo a las obras. No seremos salvos por ellas, pero seremos juzgados. He aquí yo vengo pronto y mi galardón, o sea, mi recompensa conmigo, para dar a cada, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. ¿Mm? Entonces, mujeres o hombres que de pronto sí oran 2 horas, 3 horas, ayunan 20 días, 21 días, 7 días, ayunan 40 días, hermano. Si usted lee Isaías 58, ahí le habla bien sobre el ayuno. Dígale al Espíritu Santo que lo dirija en esa lectura, Isaías 58. Ayunamos y no hiciste caso. Nos humillamos y no te diste por entendido. Ay, hermanos, eso nos pasa. A mí me han pasado muchas cosas de esas. Y creemos de que movemos el brazo de Dios. O sea, creemos que podemos manipular a Dios con esas cosas. Pero hermano, Dios quiere un corazón humillado. Un corazón contrito y humillado, y Dios no desprecia jamás. Si usted llega con un corazón humillado, si usted vive la palabra de Dios, si vivimos la palabra de Dios, si hacemos de acuerdo a lo que Él quiere, si ayudamos a las viudas, a los huérfanos, si ayudamos al pobre, si ayudamos a los necesitados, si nos desprendemos, si amamos a nuestra familia, valoramos, honramos a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, hombres que tienen ministerios, hombres que quieren ser usados, pero ni siquiera honran a su esposa. Hombres que quieren ser usados, que quieren ser bendecidos, que quieren ser usados grandemente, pero tienen por tierra a sus esposas, no la tienen en cuenta para un consejo, les vale nada la palabra de su esposa. Hermanos, Dios ha tratado conmigo en todas esas cosas y sé por qué se lo estoy diciendo. Para que tus oraciones no tengan estorbo, dice la Biblia. ¿Sí? Tratemos a nuestras esposas como a vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si estamos haciendo eso, ignorando a nuestra esposa, teniéndola como un cero a la izquierda, como un adorno nomás a nuestro lado, hermano, nuestras oraciones tienen estorbo. O sea que por más de que tú dures 40 días ayunando, toda una semana ayunando, llorando, suplicando, tirado en el piso, haciéndole pataletas a Dios, Dios dice, cambia tu corazón primeramente, cambia tu comportamiento con tu esposa, cambia tu comportamiento con tus hijos, cambia tu comportamiento con tu esposo, sujétate a él, obedécele, hónralo, respétalo, es la cabeza del hogar. Así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de la iglesia. Respeta a tu esposo, valóralo, apóyalo, ora por él. Personas que no honran a sus pastores, personas que no oran por sus pastores, personas que solo critican a los pastores, solo critican a los hijos de los pastores y miran las debilidades, las falencias que tienen los hijos de los pastores o los pastores para juzgarlos, criticarlos, condenarlos, para señalarlos. ¿Mm? Hipócritas, dice la palabra, hipócritas. Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. Y tu hermano puede ser tu esposa, tu papá, tu mamá, tu suegra, tus hijos, tu esposo, tu pastor, los hijos de los pastores, aquellos hombres que dan todo, todo, aún se niegan a ellos mismos, se niegan a sus hijos, dedican más tiempo a las ovejas que a sus propios hijos por darte una palabra, por darte un mensaje, por orar por ti. Y nosotros a veces no honramos eso. ¿Mm? Entonces, hermanos, dice Isaías 58, dice, vean, he aquí, dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Me buscáis, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Como gente que hubiese hecho justicia, dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, no, yo he cumplido toda la palabra, yo, mejor dicho, merezco lo mejor.
Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Estoy leyendo en Isaías 58:3. ¿No te diste por entendido? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto. Vamos delante de Dios, Señor, voy a meterme en ayuno, voy a meterme en ayuno y oración para que Dios me use, para que Dios me use, para que Dios coloque esto en mi vida, para que Dios me dé un empleo, para que Dios me dé plata, para que Dios mueva allá el gobierno en lo que me deben, para que Dios esto y esto y esto. Buscamos nuestro propio gusto, hermanos, y ni siquiera nos metemos en un ayuno. Algunos, ¿no? Yo sé que algunos hermanos, muchos hermanos lo hacen, como lo hacía el hermano Gigi Ávila. Se metían en ayuno solo por las almas. Señor, ten misericordia de las almas, ten misericordia de los que se están perdiendo. Señor, ten misericordia de mi familia. O ayunaban por la iglesia, por el pueblo de Cristo, por las almas, hermano. Luego más adelante dice, vean, dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de los oprimidos, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Imagínense, los que se esconden de los hermanos. Uy, ya viene ese hermano que, uy, no, 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 no. Cada vez que me ve me dice que le regale para unos huevos. ¿Mm? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve preso y no me visitaste. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. Apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba. Mira, entonces nacerá tu luz como el alba. Y la salvación se dejará ver pronto. E irá la justicia. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El Señor irá ahí defendiéndonos siempre. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y de ahí para allá, hermanos, usted puede leerlo en su casa, Isaías 58 todo, y que Dios sea hablándole a su vida. Pero lo que pasa hoy en día es que leemos la palabra y podemos leer este capítulo miles de veces, pero no lo aplicamos, no lo vivimos. Leemos la palabra, se nos predica, pero no la ponemos por obra. Y por eso es que muchas personas que dicen, llevo años en el Evangelio, llevo años predicando, llevo años sirviéndole a Dios, soy, soy dedicado con mis diezmos, voy a la iglesia todos los domingos, oro antes de acostarme y al levantarme, eh, leo la palabra y dicen, llevo una vida terrible. Obviamente, hermanos, es necesario que a través de muchas pruebas y dificultades entremos al reino de los cielos, ¿sí? También dice la palabra, no se nos ha mandado que creamos solamente en el Señor Jesucristo, sino que padezcamos por causa de su nombre. Pero, hermanos, meditemos bien sobre nuestros caminos, meditemos. Yo también pasé procesos y todavía estoy en la tierra y puedo seguir pasando procesos de Dios y que solo Dios me fortalezca y me ayude a soportarlos, esos tratos de Dios con nuestras vidas.
También he pasado momentos difíciles, he tenido calamidades fuertes, problemas en mi casa, en mi hogar, en mi familia, pérdidas de muchas cosas, tanto humanas como materiales, empleos, bueno, muchas cosas. Pero a través de esas cosas Dios ha formado mi vida. Pero tenemos que dejarnos formar, tenemos que dejarnos formar por Dios, porque quizás entras al proceso de Dios, entras al desierto, el Señor te lleva al desierto, pero no has entendido realmente, no has podido entender qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. No solamente quiere hacerte crecer espiritualmente, quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar mi corazón, hacerme un hombre más compasivo, una mujer más compasiva, una mujer dadivosa, un hombre dadivoso, generoso con los demás, una persona que ame a su prójimo, que ame a su familia. Hermanos, hay personas que llevan muchos años en el Evangelio, pero casi nunca le pegan una llamada a su familia, nunca hablan con sus parientes, con su mamá, con sus hermanas, con sus sobrinas, con los de su familia. O sea, no aman, no se les ve ni amor ni compasión por los de su misma familia, mucho menos por los hermanos en la fe, mucho menos por el prójimo, el que no conoce de Cristo. Tenemos que meditar en nuestros caminos. Si estamos en la fe del Hijo de Dios, tenemos que meditar bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que Dios está lidiando con nosotros, qué es lo que por qué Dios ha permitido, hermanos. Vuelvo y le repito, no hay situación, tribulación, necesidad, persecución, no hay nada que venga a nuestras vidas si Dios no lo permite, como lo hizo con Job. Ve y hazlo, mas no toque su vida. Dios permite al enemigo que vaya y toque muchas vidas, pero Dios le pone restricciones y condiciones a Satanás y le dices, ve y hazlo, pero hasta aquí, y hasta aquí él obedece. Tiene que obedecerlo. Entonces, hermanos, debemos de, si entras a ayunar, entres con un corazón humillado, Dios mío, cámbiame, transfórmame, no te pongas a guerrear, no te pongas a pelear contra las tinieblas todavía, no te pongas a luchar a soltar tanta palabra, tantas cosas, simplemente llega y humilla tu corazón delante de Dios, para que Él cambie tu vida, para que Él te transforme, para que Él nos moldee en lo secreto es que Él nos moldea, en el desierto es que Él trata con nosotros y que el carácter de Cristo sea perfeccionado cada vez más en nosotros. Hermanos, empecé con cosas que no se deben de hacer, que no están en la Biblia, pero ahora terminé con cosas que también no estamos haciendo, hermanos, porque empezamos con cosas que no están en la Biblia y que las practicamos, imagínense, que no están en la Biblia y las practicamos. Ahora terminamos con cosas que están en la Biblia, pero que no las practicamos, ¿m? Que no las vivimos. Imagínense, hermanos. O sea, estamos viviendo y haciendo y practicando cosas que no están en la palabra, ¿sí? Y estamos no haciendo, ni viviendo, ni practicando cosas que sí están en la palabra. ¿Sí me entienden, hermanos? Terrible, hermano. Humilla tu corazón, apártate con Dios 3 días, 7 días, 4 días, lo que Dios ponga en tu corazón. El Espíritu Santo llevó a Jesús, en Mateo capítulo 4, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y hasta que Jesús no fue al desierto y no salió del desierto y no fue probado por Dios, tentado por Satanás y probado por Dios, no salió, no, dice, luego dice, y Jesús principia su ministerio, inicia su ministerio, arranca con su ministerio. Pero si Jesús no hubiera pasado primero por el desierto, llevado por el Espíritu Santo, no hubiese sido exitoso su ministerio. Humilla tu corazón,
Deja que Dios trabaje en tu vida. Señor, cámbiame. Señor, mira cómo me estoy comportando con mi hermana, con mis hermanas, con mis tías, con mis padres. Mira cómo soy. Sí, soy un siervo de Dios, soy un hombre de mucha oración, soy una mujer de mucha oración, soy una guerrera y tengo fuego en mi boca y tengo la armadura y tengo cantidad de cosas, sí. Pero ¿qué tienes en tu corazón? Sí. Tienes la armadura, tienes espada, tienes palabra profética en tu boca. Sí, sí, es cierto, es cierto. Dios te ha dotado con todas esas cosas. No hay que negarlo. Pero antes de guerrero, antes de guerrera, tienes que ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Así era David. Era un guerrero y no pudo ni construir ni siquiera. No pudo ni construir ni siquiera el templo. Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre. Era un guerrero de Dios. Desde joven, desde muy joven, había empezado a derribar gigantes, había destrozado leones, fieras. Usted lo sabe, hermano. Usted lo sabe porque está en la Biblia. Si usted lee Biblia, usted sabe todo esto. Pero antes de guerrero, él tuvo un hombre, un corazón conforme al corazón de Dios. Dijo Dios, ese es el corazón que yo busco, ese es el corazón que yo quiero. Ese es el corazón que yo no desprecio jamás. Y cuando un hombre, una mujer, por más guerrera o guerrero que sea, se postre delante de Dios y llega delante de Dios, hermanos, a veces no necesita ni 2 horas de oración para que Dios lo oiga. Tan solo llegar con un corazón humillado, dejar su espada, poner su armadura al lado, despojarse de sí mismo, de sí misma, y llegar, Padre amado, te amo, te adoro, aquí estoy, Señor, y que tu corazón sea derramado ante Él, que lo ames, que realmente lo pongas a Él por primer lugar y le des lo mejor. Hermanos, muchas veces con unos momentos que tú pases en intimidad con Dios, ahí Él te va a amar, te va a acariciar, te va a consolar, como el padre que abraza a su hijo y le soba la cabeza, lo abraza, lo aprieta fuerte y lo ayuda, lo bendice y sales bendecido de su presencia. Tenemos que seguir orando y clamando al Señor, hermanos. Tenemos que no dejar de orar. A mí me sucede a veces me meto con el Señor, duro unos minutos, una media hora. Hay veces duro horas con el Señor, pero no pidiéndole nada, sino orando por lo que Él quiera colocar en mi corazón, orando por mi vida, para que Él transforme mi vida cada día. Entre más sea usado, entre más yo sienta que Él está más conmigo, más debo de ser sumiso. Dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Hermanos, deja que el Señor obre en tu vida, deja que el Señor te fortalezca con su Santo Espíritu. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia. Guarda tu corazón. No te dejes engañar por los falsos maestros, falsos pastores, por falsas profecías. Hay muchas profecías, sí. Y sobre todo ahorita que estamos en la era de las redes sociales, de la tecnología, el Evangelio se está multiplicando por todo el mundo. Pero el error y los falsos maestros también se están multiplicando por todo el mundo. Pero el Señor tiene todo eso presente. Sigamos orando por estos falsos maestros, falsos apóstoles, para que el Señor siga desenmascarando todo esto, quitando toda falsa humildad, toda falsa santidad. Siga el Señor desenmascarando a los falsos creyentes, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. Que hay muchas personas que entraron encubiertamente dentro del pueblo de Dios, que no son de Dios. Y hermanos, por esos vamos a ser perseguidos.
Así que preparémonos, porque del mismo núcleo, de ese mismo pueblo, están los que entraron encubiertamente, que están enmascarados, que Dios los va a desenmascarar, que son los lobos, porque estamos a punto de ser probados, pesados y medidos por Dios. El dólar, el dinero no te va a valer, no te va a ayudar, porque es el Señor quien nos va a ayudar, porque el dinero es un Dios para el hombre, para el hombre es un Dios, y todo Dios tiene que ser removido, hermanos. Todo Dios tiene que ser removido. Y Dios va a quitar a los dioses falsos, a los maestros falsos y muchas cosas falsas que estuvieron engañando a su pueblo. Y va a estar estrechando, estrechando, estrechando y apretando más para sacar ese aceite. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Que el Espíritu Santo lo fortalezca a usted y a su familia, fortalezca su ministerio, fortalezca su vida espiritual. Prepárese, hermano, preparémonos, porque va a haber el tiempo de recoger mucho, mucho trigo para el granero de Dios, mucho trigo, pero también mucha cizaña va a ser quemada en el fuego que arde, que nunca se apagará. Dios va a tener que tratar con el mundo entero. Está apretando fuerte, pero poco a poco lo va a estar haciendo. Y después de que Dios haya tratado con el mundo y con la iglesia, después de eso, va a haber un mover grande de la gloria de Dios, un mover grande del Espíritu, un derramamiento impresionante del Espíritu Santo sobre la iglesia para que muchos vuelvan al camino del Señor, para que muchos reconozcan que no hay otro Dios, no hay otro Dios. Y en cualquier momento seremos levantados. La gloria es para Dios. El amor de Dios sea con todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, dice su palabra. Dios los bendiga, hermanos. Hoy es 26 de enero del 2019, lo dije al principio. Comparta este video, espero que lo mire. Sé que se extendió un poco, pero hermanos, sé que va a ser de gran bendición para su vida. Deje que el Señor pelee sus batallas. No le estoy diciendo que no ore. Haga guerra de la forma adecuada. Ore de la forma adecuada, bíblicamente. Tome la palabra. Llévela a su cuarto de oración, en su momento de oración. Camine por su casa o por donde o como usted ore y confiese su palabra. Confiese la palabra de Cristo. Ámela, abrácela y viva la palabra. Vivamos la palabra. Soltemos la palabra de Dios. Leamos los salmos, los proverbios. Ahí Dios nos enseña a orar en salmos. Y hagamos todo lo que Dios nos enseñó a través de sus apóstoles, de su Santo Espíritu, lo que Dios nos enseñó por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y usted sabe la espada para qué es. Sabemos la espada para qué es. Y para qué nos ha dado una armadura, para qué nos ha dado su Espíritu Santo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Hagamos las cosas bíblicamente y verá que el Señor te va a recompensar en público. Dios les bendiga.